Bueno, listo. Pues buenas noches. Buenas noches a los que están aquí en Tuxpan. Buenas noches a los que están en casita, donde quiera que se encuentren. Em, para avisarles que tenemos todavía conmigo esta clase el día de hoy, luego el lunes que entra y por último el 4 de agosto. O sea, todavía les voy a dar 3 clases. La Matoni llega, según me estaba informando Héctor, el 3, el domingo 3. Pero obviamente como viene pues con otro horario y eso, es bueno dejarlo descansar por lo menos un día, y ya que el martes ya se vaya incorporando, ya con el horario más o menos ajustado, aunque él es tremendo. O sea, él quiere luego. De hecho, en alguna ocasión, así como anécdota, literalmente venía de un viaje, me parece que de Oriente, no recuerdo, pero vaya, con un horario diferente. Llegó al aeropuerto y del aeropuerto vino a dar clase directamente. O sea, después de quién sabe cuántas horas de vuelos, escalas, en fin. Sí, la verdad tiene una capacidad muy, muy poco común, la verdad. Una capacidad y una energía brutal, ¿no? Eso evidentemente es producto de un trabajo interno muy importante y ahí es en donde se ve. O sea, yo no lo habría hecho. No. Y la diferencia de entre nosotros es chiquita, son 3 años nada más. Pero de todas maneras, o sea, sí, no es brutal. Entonces, de todas maneras, por eso casi ahora estamos obligando a la Matoni que descanse por lo menos un día y luego ya se incorpora. Además, pues, buenas noches. Además, es bueno porque el cuerpo, pues con el tiempo, obviamente se va cansando, tiene uno menos energía, aunque por mucho meditación y por mucho trabajo interno que tengas, pues el cuerpo se va desgastando necesariamente. Bueno, pues vamos, antes de las plegarias, como estamos haciendo, vamos a descansar un ratito nuestro cuerpo y mente. Aprovechemos unos minutitos para tomar conciencia de dónde estamos sentados y poco a poco ir llevando la atención a todo el cuerpo y simplemente notar cómo está, sin modificarlo. Más bien hacer una especie de diagnóstico, cómo está el cuerpo y ya.
Así con nuestro cuerpo y nuestra mente un poquito más tranquilos, vamos a leer las diferentes plegarias. Comenzando por refugio y bodhicitta. Sangye chudan soki chognam la janchu bardu dakni kyabsum chi daki jinso kibe sunam ki Chora Penchi Sangye Druparsho. En el Buda, el Dharma y en la Asamblea Suprema, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Que el mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas me lleve a la iluminación para el beneficio de todos los seres. En el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Que el mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas me lleve al despertar para el beneficio de todos los seres. Y los 4 inconmensurables. Semchen tamchen dewa dang dewe gyudan dempar gyurjik dugniel dan dugniel gyudang derwar gyurjik dugniel mepe dewa dampa dang midel war gyurjik nyerin shakdan yidan jelwe dang nyomchen pulane par gyurjik. Que todos los seres obtengan la felicidad y sus causas, que sean libres del sufrimiento y sus causas, que nunca se vean separados del gozo sublime, libre de sufrimiento, que moren en la gran imparcialidad, libres de apego y aversión hacia aquellos que les son cercanos y lejanos, que todos los seres obtengan la felicidad y sus causas, que sean libres del sufrimiento y sus causas, que nunca se vean separados del gozo sublime, libre de sufrimiento, que moren en la gran imparcialidad, libres de apego y aversión hacia aquellos que les son cercanos y lejanos. La ofrenda del mandala. Sashi pechu chungshin medok tam rirab lingshi ninde gempadi sangye shundi migde urwargi jogyun namtak shindu chuparsho. Perfumo la tierra con incienso, la decoro con flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna. Concebida como una tierra búdica, la ofrezco para que todos los seres gocen de esta tierra pura. Y la plegaria para poner en movimiento la rueda del Dharma. Semchem namki sampadang loyi cheragi tawar chechun tunmong tekbayi. De acuerdo con la intención de los seres y según sus distintas capacidades, por favor giren la rueda del Dharma de los vehículos mayor, menor y común. Muy bien, y vamos a descansar de nuevo nuestro cuerpo. ¿Alguien tiene su música por ahí? ¿O es de afuera? Ya. Por lo menos está muy agradable la musiquita. Muy bien. Vamos a descansar nuestro cuerpo de nuevo. Revisarlo cómo está. Revisar la postura. Todo lo que necesitamos para que el cuerpo se sienta relajado, estable y a la vez alerta, con claridad.
recorriendo el cuerpo, descansando, soltando ahí donde haya tensión. Lo hacemos muy suavemente, revisando que todos los músculos faciales estén relajados, el cuello, los hombros, todo el torso, el área baja de la espalda, la cadera, los muslos, las rodillas, las piernas, en general, los pies. Revisando que la columna vertebral, la cabeza estén derechas, sin tensión. Si te sirve, puedes imaginar, sentir que vas recorriendo toda la columna vertebral, vértebra por vértebra, comenzando por las vértebras inferiores y vas poco a poco hacia arriba, descansando, enderezando, hasta llegar a la zona del cuello, soltando, ajustando la postura. Llevando poco a poco la atención a la entrada y salida del aire del cuerpo. Descansando la atención ya sea en el área del abdomen y notar cómo se expande y cómo baja. O si lo prefieres, notar el paso del aire por las fosas nasales. Como te resulte mejor ahora.
seguir dándome cuenta de la inhalación y la exhalación. Ir al punto del cuerpo donde me resulte más claro, donde me sea más útil en este momento. Como es natural, la atención tarde o temprano se va a perder de la atención en la respiración. Cuando nos demos cuenta, regresamos sin ningún sentido de frustración o de competencia. Simplemente regresamos, reafirmamos nuestra intención de descansar. La atención, en este caso, en la inhalación y en la exhalación, en la sensación, ya sea en el abdomen o en las fosas nasales. Vamos a ampliar ahora nuestro campo de atención a todo el cuerpo, no solamente a las sensaciones ligadas a la respiración, sino vamos a incluir todo el cuerpo. También a las sensaciones relacionadas con la respiración. Conscientes, por ejemplo, del contacto del cuerpo con el lugar donde estamos, el contacto de las manos sobre las piernas, el contacto de la ropa sobre la piel, cualquier sensación sobre la piel o dentro del cuerpo, simplemente nos damos cuenta de ella. Conscientes de la postura del cuerpo.
Y notamos cómo surgen y se van las sensaciones relacionadas con el cuerpo, con la conciencia táctil. El contacto entre las diferentes terminaciones nerviosas del cuerpo, todo ese sistema táctil, los diferentes estímulos, como puede ser el contacto, la temperatura, movimiento, tensión o relajación, y la conciencia táctil respectiva, tanto como estas sensaciones táctiles van y vienen, surgen, desaparecen, cambian. Hay una base sensorial, el cuerpo en este caso, en su conjunto, el objeto que percibe el cuerpo junto con la conciencia táctil, y el contacto de esos tres produce un resultado, que es la sensación. A veces será agradable, placentera, a veces desagradable, incómoda, dolorosa, a veces será indeterminada o neutra. Solamente conscientes de este flujo constante de sensaciones distintas. En la sensación simplemente hay sensación. Sea agradable, desagradable o neutra. Simplemente sensación. Cambiando constantemente. Surgiendo y desapareciendo constantemente. Vayamos soltando poco a poco esta contemplación. Simplemente quédate descansando, ya sea en la respiración o en una presencia abierta. Dejar que la atención vaya donde va. Solamente darme cuenta. ¿Dónde está la atención?
Muy bien. Buenas noches a los que no había visto. Julián, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Están bien así de temperatura? ¿Para mí? No. No, para mí me encanta el frío. Lo que pasa es que a veces con el aire, los aires acondicionados, a veces como que se me reseca, pero no es que me dé frío, es que como que se reseca. Lo normal. Muy bien. Ahora estábamos como practicando lo que es la mera atención en las sensaciones y verlas como sensaciones, cómo surgen, cómo se van, entender ese proceso del contacto que ya lo hemos visto, ¿eh? El contacto que es la unión de tres aspectos en todo ser sensible, especialmente en los seres con cuerpo físico. Entonces ese contacto está formado como ya lo habíamos visto. Además, recordar que es uno de los eslabones de los 12 eslabones del surgimiento dependiente, es uno de ellos, ¿verdad? El contacto, y lo que sigue es la sensación. Entonces, es muy importante. Entonces, el contacto, recordar siempre que la condición para el contacto son las bases sensoriales, que es justamente el tema que estamos empezando a ver, ¿verdad? ¿Por qué hay contacto? Pues porque hay bases sensoriales. Si no hubiera bases sensoriales, no habría contacto. Entonces, el contacto, aunque parece en primera instancia así como algo que surge, como pues nada más porque sí, la genialidad del Dharma, ¿verdad? La genialidad del Buda es darse cuenta, no, bueno, sí, claro, hay contacto, pero ese contacto no viene de la nada. Ese contacto está condicionado porque existen bases sensoriales. ¿Sí? En este caso el cuerpo, las terminaciones nerviosas, ¿sí? Que es digamos, de los 6 tipos de base sensorial, el que estábamos viendo ahorita, pues es el cuerpo. El que estábamos examinando ahorita es el cuerpo, ¿verdad? Y el cuerpo, pues el cuerpo del ser humano, pues está conformado, pues todo tipo de terminaciones nerviosas. Hay todo un sistema, ¿verdad? Entonces, cuando digo el cuerpo, me refiero a todo ese sistema, ¿no? La base sensorial táctil es todo ese sistema, no solamente los nervios y la terminación nerviosa en diferentes puntos del cuerpo, sino pues todo el sistema nervioso, ¿no? Y la manera en que se coordina y que es percibido lo que nosotros llamamos un contacto físico, cómo se organiza, ¿verdad? En ese binomio mente-cerebro, ¿verdad? Y entonces eso es lo que nos da la sensación. Entonces ver que el contacto se refiere a estos 3 aspectos. El órgano sensorial, en este caso es todo el cuerpo, en su parte sensorial, en su parte de terminaciones nerviosas que detectan pues temperatura, texturas, contacto, en fin, toda una serie de elementos, ¿verdad? De aspectos. Eso es por un lado. Por el otro, el objeto en sí mismo, que puede ser el aire, puede ser donde estamos sentados, ¿verdad? La silla, el cojín, puede ser algo interno, algún proceso interno del cuerpo, ¿sí? Que es algo que se está moviendo, o tensión, o relajación, en fin, toda una serie de procesos que son detectados por ese sistema táctil, ¿no? Y por supuesto, la conciencia táctil respectiva, ¿no? Si no hubiera conciencia táctil, pues aunque haya sistema nervioso y haya objetos, aunque haya eso, no habría sensación. Necesitamos por fuerza, ¿sí? Un aspecto mental, que en este caso se le llama la conciencia táctil, ¿sí? Que finalmente es mente también, ¿sí? Es conciencia, pero es un tipo específico, es un tipo de conciencia especializado en detectar señales táctiles, ¿verdad? Contacto de señales táctiles, ¿sí? Entonces, en este caso, la base sensorial del cuerpo más
el objeto que está siendo percibido, puede ser muchas cosas, más la conciencia táctil respectiva, ¿verdad? Que es un tipo de percepción mental especializado en eso. Entonces, y la conciencia táctil no puede percibir formas y colores, no puede percibir sonidos, no puede percibir sabores, no puede percibir olores, ¿sí? No puede percibir pensamientos. Entonces la conciencia táctil tiene su campo específico de acción. Sí, es algo muy interesante que se describe pues hace 2600 años, imagínense, ¿no? Es una descripción súper sofisticada, sin ningún tipo de aparato para medir nada. No había pues no sé, ni termómetros, ni dinamómetros, ni de nada de eso. Es todo gracias a la profunda capacidad que tiene una practicante de percibir de desglosar, digamos, de desmenuzar eso que para nosotros es una sola cosa: frío, calor, contacto, comezón, movimiento, tensión, relajación, ¿sí? Para nosotros es como una cosa, así, ¡pop!, como que surge de la nada. ¿Mm? Pero para una mente increíblemente refinada y entrenada es capaz de, en eso que nosotros vemos como una sola cosa, ve 3 elementos, percibe 3 elementos. Bueno, pues solamente un ser despierto, un ser increíblemente evolucionado, pues tiene esa capacidad. En donde nosotros vemos nada más frío, sentimos frío o calor o contacto o comezón o lo que sea. Un ser de esa categoría, de esa profundidad, puede percibir eso que parece como una sola cosa. En realidad está condicionado por 3 cosas, que a su vez está condicionado eso por las bases sensoriales, que a su vez están condicionadas por el nombre y la forma, y así, ¿no? Vamos para atrás, para atrás, para atrás. Que a su vez está condicionado por la conciencia, que a su vez está condicionado por las formaciones kármicas mentales, que a su vez están condicionadas por la confusión. ¿Sí? Esos son los eslabones hacia atrás del origen, ¿verdad?, dependiente. ¿Sí? No solamente se pueden, deben de analizarse y estudiarse y aprenderse hacia adelante y hacia atrás. ¿Sí? ¿Qué va condicionando a qué? Hacia adelante, digamos, y qué es condicionado por qué hacia atrás. Entonces así entendemos cómo funciona todo el tiempo este sistema muy complejo, ¿sí?, de causa y efecto, o efecto, causa, efecto, causa, efecto, causa. Súper interesante. Y ahí es en donde esa sensación de así como muy sólida de frío, dolor, placer, que puede sentir el cuerpo, ¿no?, como una sola cosa, como una experiencia que se da simplemente porque sí. Lo que tenemos es un fenómeno muy complejo que obedece a muchas cosas. Tiene muchos condicionantes, ¿verdad? Muchas condiciones. Entonces se rompe esta idea también, o esta sensación de que hay un yo específico y concreto que está sintiendo. Y ves, no hay un yo concreto y específico que está sintiendo. En realidad es toda una serie de procesos causales, condicionados. Y en ningún momento se necesita encontrar alguien o algo que esté sintiendo. ¿Entienden? O sea, un yo, porque uno piensa, yo siento frío, yo siento calor, yo siento placer, yo siento dolor, yo siento comezón, yo siento pulsión, yo siento tensión, yo siento relajación. Como si efectivamente hubiera un yo separado de esa experiencia compleja que es el contacto y la sensación. ¿Sí me doy a entender? Entonces se empieza cuando uno empieza a analizar meditativamente el proceso, empieza a darse cuenta de que no hay necesidad de un yo que esté controlando eso, aunque haya esa sensación. Con el tiempo estamos pensando, yo siento, yo digo, yo, en este caso, solamente lo táctil, digamos, ¿no? Yo siento frío, yo siento calor, yo siento placer, yo siento dolor. Aaron, deja que te llegue el micrófono un momentito. Es verdaderamente fascinante, como ven. Sí, dime, Aaron. Una duda. A ver. ¿El yo es una sensación?
es una construcción. Es una construcción ilusoria que está funcionando todo el tiempo, con base en todo este sistema del que estoy hablando. Ese yo, que es una experiencia construida inconscientemente, se está dando en cada momento. ¿Por qué se está dando en cada momento? Pues eso es lo que explica justamente el Dharma, ¿verdad? El Buda. Por todos estos condicionantes que son tan rápidos que te dan llamémosle la sensación, pero no es una sensación de frío, digamos. Te dan la experiencia, pareciera que sí es algo sólido que pudieras encontrar en algún punto, cuando en realidad es una serie de procesos increíblemente rápidos. ¿Sí? Porque, digamos, el paso entre el contacto y la sensación es prácticamente, no es simultáneo, pero es casi simultáneo. Es rapidísimo. No creo que dure ni un segundo. ¿Ah? Entre, digamos, el aire, las terminaciones nerviosas, la conciencia táctil, ¿ah? Y esa sensación, ¿no? Es prácticamente inmediata. No es inmediato, pero es prácticamente inmediato. Y como se da tan rápido, parece que es algo continuo. Y parece que hay un observador o alguien que está experimentando eso, que es continuo y que es sólido. A eso le llamamos yo. Ese es el yo convencional. ¿Sí? Ese es lo que se llama en filosofía el mero yo. No está analizado, no es algo que estemos analizando. Simplemente dice, yo siento frío. No hay ningún análisis. Yo siento calor, yo siento placer, yo siento dolor. No hay ningún análisis. Es más, ni siquiera tienes que expresarlo en palabras. Hay una sensación. Siento frío. Aunque no se lo digas a nadie. ¿Sí? Pero esa es la genialidad del Dharma. Que te dice, es como un proceso de la naturaleza, en donde no tiene que haber un agente central que está controlando esto o aquello. El típico ejemplo que doy, la lluvia. No necesitas ningún hacedor de lluvia. La lluvia, ¿por qué se da? Porque se conjuntan toda una serie de elementos causales y de condicionantes. ¿Sí? Pero no necesitas un Tlaloc para que llueva. No hay tal Tlaloc. Es un proceso, es un fenómeno natural. Entonces, igual nosotros parece que hay un Tlaloc, entre comillas, que es el yo, ¿no? Que está sintiendo y que hace y que piensa y que siente y que va y que viene. Y eso, digamos, es una convención que funciona en el contexto cotidiano, funciona. Sí, funciona. Si no lo analizas, funciona. ¿Sí? Si empiezas a analizarlo, no lo encuentras. ¿Sí? Entonces una cosa es cómo se percibe y otra cosa es cómo es. De la misma manera que un espejismo o un arco iris, una cosa es cómo se perciben y cómo existen realmente. ¿Sí me entienden? Es decir, una cosa no invalida a la otra. El que sea una ilusión convencional no quiere decir que no exista en absoluto, sino que existe en ese contexto convencional. Pero que si lo analizas y miras profundamente, no encuentras. Esa ilusión se rompe. Pero mientras no lo analizas, funciona. Sí, dime. Entonces la existencia de ese fenómeno se da independientemente, ¿no? Se da justamente más bien al revés. Será por eso se le llama el origen dependiente, porque depende, Ajá. ese fenómeno depende de muchas causas previas. Sí, pero no del yo. No del yo, porque no existe como sentimos que existe. Sí. No sé si te quede claro. Pero la percepción sí es la que es no dualista, o sea. Muy bueno, muy bueno. O sea, una es la existencia y otra la percepción. Ok, ese es un punto muy interesante y te estás adelantando, entre comillas, de lo que iba yo a hablar, justamente. De la famosa percepción.
Entonces, cuando la conciencia percibe, o digamos en términos relativos y convencionales, cuando yo percibo algo, estoy hablando en términos convencionales, ¿sí? Porque somos seres que percibimos la realidad convencional, no estamos percibiendo la realidad profunda. Okay. Entonces, cuando yo percibo algo, de acuerdo con ciertas escuelas filosóficas, las primeras escuelas filosóficas en la historia del Dharma, que les podríamos llamar como las escuelas filosóficas realistas, ¿verdad? Entonces, lo que proponían es que el primer instante de percepción, ¿sí?, es, como diríamos, es fresco y está percibiendo cómo es la realidad. Uh-huh. Es la percepción directa, ¿verdad? Y está percibiendo algo que existe, ¿sí? No existe por sí mismo, o sea, no existe de manera inherente, pero existe, ¿ok? Sobre todo, existe porque tiene sus propias características, ¿sí? Lo que tú quieras, un vaso, el aire, lo que tú quieras, ¿sí? Entonces, ese primer momento de percepción es fresco y es, digamos, llamémosle entre comillas, real. En el contexto, no en todo el Buda Dharma, ¿eh? Por eso tengo que aclararlo, en ese contexto, pero es muy interesante. Porque tiene mucho que ver como la neurociencia o buena parte de la neurociencia describe cómo se percibe, cómo se conoce. Pero que un instante después de esa primera percepción entran en juego todos los condicionamientos, entra el karma, ¿va? Entran en juego todos los condicionamientos de ese perceptor. Y eso que es fresco en un momento dado, un instante después, se llena, o lo llenamos entre comillas, no de una manera consciente, de toda una serie de características que ya no son propias del objeto, sino son proyecciones, por decirlo de alguna manera, del perceptor. ¿Sí queda claro? Estamos proyectando. El primer instante es fresco. Está bien. Pero un nanosegundo después, o 2 nanosegundos después, lo que sea, esa mente dualista, justo, que establece una relación de yo perceptor y lo percibido, al momento siguiente ya empieza a llenarlo de características. ¿Sí? Me gusta, no me gusta, es esto, es aquello. Ya se empieza a llenar, está lejos, está cerca, es tal color, está, no sé, X. Sí, toda una serie de características. Puede ser, por supuesto, un objeto, puede ser una persona, puede ser un sonido, puede ser una sensación táctil. Lo que tú quieras. Puede ser un pensamiento. Pero el primer instante, de acuerdo con esa escuela filosófica, ¿verdad?, es una experiencia de lo que es, digamos. Uh-huh. ¿Ok? Sí queda claro. Entonces es muy interesante esta perspectiva, porque ahí, digamos, aunque escuelas filosóficas posteriores niegan esto, niegan que sea eso algo real, ¿sí? En el sentido de que tenga algún tipo de esencia lo que estamos percibiendo, eso se niegan las escuelas filosóficas posteriores, ¿sí? Pero para nosotros es un muy buen comienzo de decir, en realidad, lo que yo estoy percibiendo y que creo que es real, no es así. En realidad, lo que se está percibiendo es una suma de hábitos y de proyecciones y el resultado de condicionamientos. Por ejemplo, un ser humano y un perro o un murciélago, etcétera, estando en este mismo lugar, ¿verdad?, arma la realidad de maneras completamente diferentes. ¿Sí? Uno podría pensar, no, es que el murciélago o el perro se equivocan. Ellos no están percibiendo la realidad tal y como es, pero tú tampoco la estás percibiendo. ¿Por qué? Porque estás condicionado por el hecho de tu especie. ¿Sí? Que eres Homo sapiens sapiens. Y no solamente eres Homo sapiens sapiens, sino tienes toda una serie de condicionamientos. Que si eres hombre, que si eres mujer, si eres mexicano, si eres tibetano, si eres, no sé, X. De eso no estamos conscientes. Entonces, todo ese proceso ocurre así. en un instante. No es simultáneo.
pero es casi simultáneo. Entonces, un gran practicante, una gran practicante, tiene la capacidad de, por la absoluta estabilidad de la atención que tiene, puede percibir en lugar de una sola cosa, paz. Puede percibir todo el proceso. ¿Ah? Lo desmenuza, se desmenuza. Entonces no puede verlo como algo sólido. No lo percibe como algo sólido como nosotros. Lo percibe como una sucesión de mini instantes, mini experiencias y mini proyecciones. Pero al darse cuenta de que eso no es más que una serie de proyecciones, dice, esto no tiene nada de sustancial. No hay nada sustancial aquí. No es que no exista, pero no es sustancial. Hagan de cuenta, siempre doy este ejemplo. ¿Se acuerdan? A lo mejor ya no existen. Pero en mi infancia existían las luces de Bengala. ¿Se acuerdan de las luces de Bengala? ¿Todavía existen? Ok, qué bueno. Qué bueno que también. Entonces en la noche, ¿verdad? En diciembre era divertidísimo, ¿no? Ir a comprar las luces de Bengala. Y había unas chiquitas y había unas así gigantes. No importa, eran chiquitas. Entonces la prendías y entonces en la noche jugabas a que hacías figuras. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes lo hicieron? Era padrísimo. Era muy lindo. Porque además diciembre con frío y se acerca la Navidad. Bueno, toda una serie de experiencias emocionales muy padres, ¿no? O por lo menos muy cargadas emocionalmente para la mayoría de nosotros. Y se acuerdan que parecía que estábamos haciendo líneas y círculos y ochos y letras y, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y es padrísimo porque ese es el ejemplo perfecto, podríamos decir. Bueno, a lo mejor no perfecto, pero es un muy buen ejemplo. ¿Sí? Que una cosa es lo que la conciencia visual, ¿verdad? El ojo, la conciencia visual, estaba interpretando como ocho, como línea, como círculo, como espiral o como lo que fuera, que era en realidad. O sea, si hubiéramos tenido una cámara de esas, ¿cómo se llaman? Esas de, ¿cómo le llaman? Time, no sé qué. Time lapse. Time lapse, algo así. Sí, sí, ¿no? Que pudiéramos ver cada segundito. Tuc, 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 tuc. Entonces veríamos que no veríamos la figura. No se vería el 8, ni el infinito, ni la línea, ni el círculo. No se vería nada de eso. Se verían una serie de movimientos puntuales. Entonces, esa sensación que nosotros tenemos de la línea o del círculo, etcétera, se desvanecería. ¿Me entienden? Entonces, podría decir, bueno, pero entonces la línea no existe. No, sí existe, pero ¿en qué contexto existe? ¿En qué contexto es percibida una línea o el 8 o lo que fuera? En el contexto, ¿verdad?, de una conciencia visual, de un perceptor que no tiene esa capacidad de percibir instantes. Pero para alguien que utiliza un time-lapse meditativo, por llamarle así, es capaz de percibir momentitos de conciencia. ¿Sí? Porque recuerden que uno de los, digamos, resultados del shamatha es que la mente se va aquietando y aquietando y aquietando y aquietando. Lo que en un principio es como una catarata, ¿verdad? Es una catarata de pensamientos y de experiencias, etcétera. Conforme se va avanzando, el meditador, que va logrando ya los pasos de sexto, séptimo, octavo, etcétera, noveno shamatha, la mente es completamente tranquila. Entonces no se ve arrastrada la mente por las experiencias que está. Entonces tiene esa capacidad de absorción meditativa y percibe, ¿verdad?, que el primer instante la mente sí percibió, de acuerdo con este enfoque, ¿verdad? La mente sí percibió lo que era, pero que un instante después ya no. Y claro, si se le empieza a llenar de toda una serie de características, entonces claro, viene el apego y la aversión. ¿Sí? Si es agradable, si es bonito, si es conocido, si es, no sé, X. Entonces, la mente se mueve. Quiero esto. Si es desagradable, no atractivo, feo, amenazante, etcétera, que ya eso no viene del objeto. Eso no viene del objeto.
Eso ya viene de la mente que está percibiendo el objeto, pero no viene del objeto. ¿Sí me voy a entender? Claro, para hacer eso, para lograr eso, pues necesitas una capacidad meditativa enorme, porque la mayoría de nosotros, ¿verdad? Ahí está justamente la base sensorial, ¿sí? El objeto. ¿Mm? Y de acuerdo con el planteamiento de lo que son las bases sensoriales y los objetos, ¿no? Se establece un eslabón. ¿Sí? ¿Cuál es ese eslabón? ¿Cómo se va formando ese eslabón? Cuando el perceptor interpreta eso que está percibiendo como algo que existe por sí mismo, independiente de quién lo está percibiendo. Y entonces se establece ese eslabón. El eslabón puede ser agradable, lo quiero; desagradable, lo rechazo. Ahí está el eslabón. ¿Sí? Entonces lo que es simplemente una experiencia táctil, vamos a suponer, o visual, y simplemente se le percibe como eso, ¿verdad? Para una mente no entrenada, una mente confusa, se establece sujeto, acá objeto, allá. Y se le llena de características. Y ese es el eslabón que se establece. ¿Sí? Ahí está tuca. Sí, adelante, Marta. Sí, me entiendes. Es un proceso padrísimo. Y eso está ocurriendo cada momento. Ajá, Marta. Gracias, Alan. Dime. Entonces, bueno, cuando hemos visto en otras ocasiones precisamente los dos eslabones del surgimiento dependiente, sí. Ahorita me acaba de llegar así una epifanía. Una epifanía, sí. Muy agradable. Qué bueno. Muy, muy virtuoso. Porque entonces, si estoy entendiendo correctamente, los dos eslabones no solamente nos dan una explicación de cuál ha sido el proceso de nuestras reiteradas vidas a través de ciertas experiencias que hemos vivido. Ya sé para dónde sino vas. Que también aplican a la manera cotidiana. Bravo. Y a todo fenómeno y a todo momento del día. Bravo. En el cual nosotros estamos generando en todo fenómeno su propia cadena o sus propios eslabones de surgimiento dependiente. En cada momento. Y estamos generando. ¿Se acuerdan que uno de los eslabones es el nacimiento? Sí, claro. Entonces piensas, bueno, pero el nacimiento nada más es de una vida a otra. Ok, sí, esa es una interpretación que está en los sutras. Otra interpretación que está en los sutras, igualmente válida, es ese nacimiento no se refiere a un bebé o a un feto, se refiere al nacimiento de una identidad. Ahí es donde está súper interesante. ¿Sí? Con base en todo lo anterior, se genera una identidad. Ahí está, ahí es lo que tú decías, ¿no? Exacto. Entonces eso está ocurriendo cada momento. Y aparte está ocurriendo entre una vida pasada, vida presente y la vida futura, que es el modelo que se llama de las tres vidas. ¿Verdad? El origen dependiente, el consurgimiento dependiente, tres vidas, ¿no? Los condicionamientos pasados, el resultado presente, los condicionamientos presentes y los resultados futuros en otra vida. Sí, por eso el modelo es tres vidas. Una forma de plantearlo. La cadena. Entonces, muy bien, porque te estás dando cuenta que no solamente se refiere a un proceso de tres vidas o más, sino que se refiere también a un proceso cognitivo, emocional, que se está dando en cada momento. Exacto. Sí. Muy bien. Ajá. Ya ven, esto es padrísimo. Y ven, vamos viendo cómo estas bases sensoriales y los objetos y el eslabón que se va generando, pues te permite entender muy bien el origen dependiente. Justo. Dime. Y no sé si aquí se explique, pero ¿de qué manera, por ejemplo, nuestras plegarias comunes pueden de alguna manera modificar eso que pasa? Las plegarias que hacemos en el Buda Dharma, ¿no? Lo que estamos haciendo ahí es que estamos generando mérito. ¿Ok? Ahora, para que nosotros podamos romper esos condicionamientos y ese surgimiento dependiente de un momento a otro, necesitamos dos elementos básicos, que es primero la sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Esto que estamos planteando, ver las cosas desde una perspectiva más profunda. ¿Sí? La perspectiva de no lo que parece ser, sino lo que es.
Eso es el surgimiento de mente. Es como funciona todo. Nosotros no lo percibimos así. Pero no solamente necesitas la sabiduría, también necesitas mérito. Ahora, hay que definir mérito. Mérito, una manera de definirlo que a mí en lo personal me gusta mucho, es energía kármica positiva. Energía kármica positiva. ¿Cómo lo podemos entender esto? Cada vez que nosotros generamos una intención, un karma positivo, se genera como diríamos, una energía, una propensión. Se está sembrando como una energía potencial, llamémosla en física. Es una energía potencial. Esa energía potencial, si se va sumando, toda esa energía potencial, me permite o le permite a la persona, al ser sensible, ir generando todas las condiciones externas e internas para poder entender y aplicar y encontrarse con el Dharma. Entonces las plegarias son una manera de generar mérito, ¿sí? Porque es una manera increíblemente poderosa y positiva de pensar y de generar inclusive una energía del habla. No solamente es una energía mental, sino también es una energía del habla. Por eso es muy bueno decirlas en voz alta. Pero ¿para qué las decimos, por ejemplo, en tibetano? ¿Pero para qué quiero decirlas en tibetano? Bueno, ciertamente dices, no, pues para nada, porque no sabes tibetano. Pero por el otro lado, sí, porque estás sembrando, bueno, por un lado, nos estamos conectando con innumerables practicantes tibetanos, laicos, monjes y monjas, que han recitado esas plegarias en tibetano. Entonces nosotros nos estamos, el otro día oía esta alegoría, es como un wifi, ¿no? Entonces nosotros nos conectamos a esa red específica a través de decirlo en tibetano, aunque no entendamos aparentemente nada, pero a la vez estamos sembrando semillas para en el futuro, quizá en esta vida o en otras vidas, sí entenderlo y conectarnos más profundamente a esa red, ¿sí? Que no es de ningún proveedor, no es Infinitum, no es Total Play, no es es otra, es Budanet, ¿no? Es Budanet. Sí, entonces las plegarias son muy importantes para, junto con la sabiduría, con estar analizando, meditando, etcétera, se van generando toda una serie de causas junto con la compasión, ¿eh? La compasión es muy importante. ¿Sí? Es decir, la práctica del Dharma del corazón, podríamos decir. Todo eso. Uh-huh. ¿Sí? ¿Te queda un poquito mejor, más claro? Entonces, las plegarias no nada más es estar ahí repitiendo lo menso. No, tiene una función muy, muy particular. Generar mérito. Que necesitamos el mérito. Es más, para poder estar aquí en Casa Tíbet, en esta clase, viendo esto, tuviste que haber generado muchísimo mérito. Si no, no estaríamos aquí. No es casualidad. Ajá, Julián. Sí, es que justo estaba antes de venir leyendo el Mahabhastu y hablaba de los 2 eslabones. Tengo un lado, o sea, ponía como el primer elemento la confusión, luego, bueno, en inglés come to be, no sé si lo traducen como existencia. Ok, ajá. Luego el tercero era conciencia, uh-huh. Pero a mí me queda como la duda si como es algún tipo de conciencia en específico, okay. O si como Uh-huh. general. Uh-huh. Luego ponía individualidad, Uh-huh. Nombre y forma. Uh-huh. como quinto las bases sensoriales y el Uh-huh. sexto justo el contacto que Uh-huh. estás hablando, pero decías que también tiene una parte de conciencia, Uh-huh. digamos, táctil, ¿no? Uh-huh. Sí, claro, está implícito ahí, las y de bases ahí sensoriales están, claro. Justo viene como las sensaciones o bueno, feelings. Lo ponemos Sí, en inglés. sensaciones. Uh-huh. De ahí luego el aferramiento, ¿no? El apego. El deseo. El deseo y luego el aferramiento. ¿no? Exacto, muy bien, muy bien. Y de ahí luego venía el devenir o el nacimiento, ¿no? ¿Verdad? O el Ajá. devenir. Y luego, por último. En la vejez, la enfermedad y la muerte. Así es. Muy bien, exacto. Entonces, Sí. El segundo eslabón normalmente se traduce como formaciones mentales o formaciones kármicas. La palabra es ok. samskara.
Samskaras. Samskara. ¿Ah? O Sankara en Pali. ¿Ah? Sankara o Samskara en sánscrito. Entonces, como te decía en una clase, Samskara es una palabra tiene muy cargada de muchos sentidos diferentes. Igual que Dharma. Ajá. Entonces, Samskara, si nosotros lo podemos como, y no es que yo sea un académico de sánscrito, pero lo poquito que sé, la segunda Samskara. O sea, kara es, si ustedes se fijan, kara y karma se parecen, ¿verdad? Ok. Porque kara y karma quieren decir actuar, hacer algo. Entonces se está haciendo algo, ¿sí? Entonces, y Sam tiene la idea de unir o de juntar o de reunir o coleccionar. Entonces literalmente es hacer como unir, conjuntar, hacer algo, ¿no? Formar algo, estructurar algo. ¿Qué es lo que se está estructurando? ¿Qué creen ustedes que se esté estructurando? A través del karma, pues se está estructurando pues una identidad. Yo, justamente. Samskara. ¿Sí? Toda esa serie de acciones que se generan de palabra, cuerpo y mente, o mente, palabra y cuerpo, ¿sí? Que van conformando un proceso y una dirección, un direccionamiento, ¿sí? Etcétera. ¿Ok? Entonces, por eso, como siempre, pues hay muchas maneras de traducirlo, ¿eh? Pero, y lo que se llama como nacimiento es, pues puedes también decirlo como devenir, algo que se da, algo que se va formando, algo que se forma. Puede ser un feto, pero también puede ser una identidad, puede ser algo físico, orgánico, pero también puede ser una identidad, dependiendo del contexto. Entonces, las dos interpretaciones son adecuadas, ¿sí? A veces se piensa que nada más la de las tres vidas es la correcta y la otra no, las dos son correctas. ¿Sí? Y el tercer eslabón que ponen conciencia. Conciencia. Son las conciencias, ¿no? O sea, así, las conciencias. Sí. Okay. O sea, el tipo de conciencia que tenemos depende del tipo de karma que hemos generado. El tipo de conciencia que tenemos depende del karma. Conciencia como humano, conciencia como ratón, conciencia como espíritu hambriento, conciencia así. Pero obviamente se refiere a todas las conciencias. Están englobadas todas las conciencias, pero básicamente a lo que se refiere ahí es el tipo de conciencia que después va a generar lo que se llama el siguiente eslabón, que es nombre y forma, ¿sí? La individualidad. O como le llama en esa traducción, individualidad, okay. ¿sí? Nombre y forma. La forma es digamos, toda la parte corporal. O sea, pero digamos, plataforma. La plataforma, exacto, física, ¿verdad? Y lo que se llama nombre es, digamos, lo que se llaman los factores mentales básicos, como son la atención, como son la concentración, como son la volición, etcétera. Lo que son básicos, el maquillaje o el bagaje mental y físico básico, que después va a generar bases sensoriales. Puedes verlo desde el punto de vista embriológico, ¿sí? Entonces, nombre y forma sería, todavía no es el órgano formado, es, digamos, los antecedentes de los diferentes órganos, auditivo, táctil, visual, olfativo, etcétera, que se va formando en la gestación, justo. ¿Sí? Y lo que son los 5 factores omnipresentes que se llaman. Entonces, pero también lo puedes ver desde el punto de vista inmediato. O sea, hay confusión, se genera karma, ¿sí? El karma genera un cierto tipo de conciencia. Esa conciencia de alguna manera genera una individualidad. Muy bien, esa individualidad se expresa a través de las bases sensoriales. Esas bases sensoriales permiten el contacto. Ese contacto genera sensaciones. Las sensaciones generan lo que se llama la traducción literal del siguiente eslabón es sed. Sed de tomar algo. Sed es un anhelo, ¿sí? La mente se orienta hacia algo, ¿sí? O se retrae de algo, ¿sí? Apego, aversión.
¿sí? Si es algo que al perceptor, que al observador, que a ese sujeto le llama la atención, puede ser un espíritu hambriento, o puede ser un animal, o puede ser un ser humano, puede ser un deva, o lo que sea. Entonces, esa conciencia y esas bases, o sea, habiendo bases sensoriales, entonces se va a permitir esa experiencia. Entonces, en el momento del contacto, dependiendo del karma, ¿verdad? De todos los condicionamientos previos, ¿verdad? Se va a armar, se arma de una y otra. Esto me gusta, esto quiero, esto no quiero. Los dos son sed. ¿Sí? Ese eslabón específico. Y de ahí, de esa sed, viene la sensación. Y luego viene, de la sensación. La sensación es el condicionamiento para la sed, el anhelo, la avidez. Quiero. Todavía no lo tengo. O quiero. O al revés, no lo quiero. ¿Sí? Hay ese positivo o negativo. ¿Sí? Cualquiera de los dos. Y luego viene, se complica, que es el aferramiento. ¿Sí? No es lo mismo apego que aferramiento. En la cadena de los 12 no son sinónimos, son dos eslabones distintos. Uno es tanja o trishna en sánscrito, sed. ¿Sí? Todavía no estoy tomando agua. Y por eso el término es muy bueno, porque es muy descriptivo. Tengo sed, todavía no estoy tomando agua o coca o lo que sea. ¿Sí? No es lo mismo tener sed a ya estar bebiendo. Muy distinto. Puedo tener sed, pero no beber. Eso psicológicamente es importante. Puedes darte cuenta de ese jalón, pero decidir no. O de ese jalón inverso, ¿no? Rechazo. ¿Sí me voy a entender? Esa es una forma de, estando consciente de la sensación y de lo que sigue, que es esa sed, que es esa avidez, ¿no? Ese antojo o ese rechazo inicial, el practicante o la practicante, si tiene esa estabilidad y si tiene esa conciencia y si se va entrenando, puede decidir no. Ni rechazo, ni tampoco voy hacia allá. ¿Sí? No voy a dar paso al siguiente eslabón. Porque el paso al siguiente eslabón, que se llama upadana, ¿sí? Upadana es el combustible. De hecho, una posible acepción de upadana es combustible. ¿Sí? No sé si está súper interesante, ¿no? Porque si hay combustible, ¿qué es lo que va a generar ese combustible? Identidad. El combustible para la identidad. Pero ¿de dónde viene ese combustible? De ese primer impulso. De no o sí, sed, de la sed. ¿Y ese de dónde viene? De la sensación. Que de nuevo, la sensación puede ser, ya lo vimos ahorita, agradable, desagradable o neutra o indeterminada. No necesariamente tenemos que seguir los pasos. Pero claro, estamos acostumbrados por el karma y por la confusión a, claro, está esto que parece agradable, ya me fui hasta nacimiento. Ya estoy ahí. En un segundo. O sea, ese proceso ocurre cada momento, porque cada momento estamos generando una identidad con base en todas estas estructuras psicológicas, volitivas, de querer, no querer, que a su vez se basan en tipo de sensación, que a su vez se basan en el contacto, que a su vez se basan en las bases sensoriales. Ahora, ya tenemos las bases sensoriales, pues sí, ya. Así que, ¿qué les vamos a hacer? Ya las tenemos. Y si tenemos bases sensoriales, a fuerza va a haber contacto. Ahí sí no hay de otra. Si hay base sensorial, recuerdan, hay contacto. Y si hay contacto, va a haber sensación. Porque es tac, tac. Contacto y sensación. Ahora, ese es un punto en donde se puede aminorar el impacto de la cadena. O ya si estás muy, muy avanzado, pues rompes ahí. ¿Qué es ese paso entre contacto y sensación? ¿Sí? Es decir, ok, ahí está la sensación. Dejo que surja, la veo como mera sensación, que es lo que estábamos viendo en la meditación.
Lo veo como, ok, ahí está surgiendo. Ahora viene otra sensación, ahora viene otra, ahora viene otra, ahora viene otra. Constantemente hay sensaciones, no solamente es a través del cuerpo. Por ejemplo, lo que percibo, el contacto que se genera a través de el órgano auditivo, eso que está vibrando, ¿no? Y la conciencia auditiva también genera una sensación en mí. Puede ser, por ejemplo, ahorita digo, bueno, si me gusta el aire acondicionado fresco, digo, qué rico. Si no me gusta el aire acondicionado, digo, qué frío. Si no le presto mucha atención, es un ruido ahí. Pues sí lo noto. Y sí hay una sensación. Pero es indeterminado, no es ni agradable ni desagradable. ¿Sí? La vibración es la misma. A lo mejor al principio digo, qué rico, y después de un rato digo, oye, ya apáguenle, ¿no? Puede ser, ¿sí me va a entender? Entonces, eso está cambiando cada momento. Entonces, ahí es donde puede haber por lo menos una disminución de la intensidad del siguiente paso, que es la avidez, la sed, el jalón, digamos. Ahí es donde, si no detenerlo por completo, porque sí ya necesitamos ya mucho entrenamiento, pero nos vamos entrenando para, si hay base sensorial, hay contacto, hay sensación, ok, el siguiente paso, puedo soltar, puedo empezar a soltar. Poquito a poquito, en la vida cotidiana. No tienes que estar meditando. Puedes sentir una sensación de hambre, ¿no? En lugar de ponerte de mal humor y quiero comer ya y ya se están tardando mucho y el mesero no me hace caso y no, ya se hizo todo un rollo. Pues decir, ok, ahí está el hambre, es una experiencia, el hambre. Ok, ya, suelto. ¿Sí? No la estoy negando, no la estoy reprimiendo. No debo sentir hambre. No, ahí está. Ok. Una experiencia, hambre. Ya. Pasa. Si no la rechazo o si no le doy gasolina, pasa. Y vendrá otra. ¿Sí, Julián? No sé. Sí. Adelante. Sí, dime. Aquí va. Bueno, me queda la duda de esto de esta escuela que refieres filosófica, ¿cuál es? Sautrántica. Sautrántica. Okay. ¿Sí? Es de las primeras escuelas filosóficas. Y Vaibhashika. Son las dos primeras escuelas. Que en realidad no eran dos escuelas, eran muchas, pero por conveniencia para su estudio, sobre todo desde el punto de vista budista tibetano, a la escuela Vaibhashika se le agrupa como una sola escuela, aunque en realidad eran muchas. Y saben que eran muchas, pero dicen, bueno, ya. No, porque hay la subescuela y la subescuela y la subescuela. Bueno, ya. Para no ser tan precisos, bueno, más o menos, ¿qué es lo que proponían estas dos escuelas? Esto que acabo de decir. Que es algo que posteriormente se somete a un análisis más profundo. No es que no tengan ninguna razón. O sea, desde un cierto punto de vista, sí funciona. Y ya inclusive, si solamente lográramos eso que proponen, de solamente percibir lo que está pasando y darnos cuenta de toda la construcción constante, el origen dependiente que está generándose todo el tiempo, estaríamos libres. A ese nivel estaríamos libres de apego y de aversión. ¿Cierto o no? Y si no hay apego y aversión, pues tampoco habría pues toda esta construcción de identidad. Por lo menos no tan fuerte, sería muchísimo más débil, mucho más maleable, mucho más flexible y no tan sólida como es ahora. ¿No? Ahora es así, constante, lo que se llama el mero yo. No lo tienes que analizar. Todo el tiempo está en nosotros esa sensación, esa experiencia de yo. No la tengo que analizar. Yo voy aquí, yo voy allá, yo voy a casa Tíbet. Yo estoy oyendo la clase. Yo voy a ir a comer una torta, o yo me voy a mi casa, o yo espero que no haya mucho tráfico de regreso, etcétera, etcétera. ¿Sabe? Todo el tiempo. Es el mero yo, así se le llama, mero yo. No hay análisis, no hay teorías, no hay nada. Ahora, hay un yo ya mucho más elaborado y construido a través de la filosofía y la religión y la psicología. Eso ya es otra cosa. Ese se llama ya no es el mero yo,
Ya es un yo, digamos, ¿cómo se le llama? Adquirido, construido, ¿sí? O sea, cuando ya hay toda una serie de ¿qué es el yo? Pues el yo es esto y aquello, y la otra escuela dice, no, el yo no es eso, el yo es tal y tal y tal y tal. Okay. Eso ya no es el mero yo, ya es una construcción. ¿Mm? Y todos nosotros tenemos las dos. Aunque no te des cuenta, cada uno de nosotros tenemos ya internalizado ya una manera de pensar que el yo es esto y el yo es aquello y el yo es lo demás allá, etc. Y aparte, esta sensación constante del mero yo, no analizado. Que es doble. Nuestro trabajo es doble. ¿Marta? Sí. Gracias. Pero entonces, este mero yo o este yo construido también depende de características y condiciones y circunstancias, ¿no? Claro, Porque claro, si es un claro. yo que, por ejemplo, le ha florecido una semilla y ha nacido en una familia, por ejemplo, donde los padres son practicantes de tantra, etcétera, etcétera. O sea, de todas formas ese yo o esos yos se van a generar y se van a construir y se van a reforzar, pero puede ser también de una manera mucho más virtuosa o no, positiva, claro. ¿no? O sea, el yo Sin puede duda. tener diferentes cualidades. Así es. Dependiendo también de Así esas es. formaciones Totalmente. o también de la propia decisión Sí. y de la propia, Sí. pues también en nuestro caso del beneficio o del regalo del Dharma y de la práctica, ¿no? Por eso entiendo Totalmente. que me decías un comentario que hice hace como 3 clases, ¿no? Este es el Vipassana. Así es. Es él. Así es. No. Esta es cómo vamos desestructurando esta ilusión que se está generando. Y no es una decisión, ¿verdad? Es producto del karma. Y el karma básicamente no es decisión. El karma es repetir patrones. Desde el punto de vista budista, nuestra capacidad actualmente de decisión libre es muy reducida. Porque casi todas las decisiones que tomamos, conscientes e inconscientemente, están condicionadas por cantidad de condicionantes. Y nosotros simplemente vamos replicando. Es lo que nos parece natural. Hasta decimos, yo soy así, yo pienso así, yo siento así. Pero ese yo no existe como parece existir. En realidad es una suma casi infinita, podríamos decir, de decisiones, de hábitos, decisiones que han ido generando tendencias, y esas tendencias al ser reforzadas pues van generando hábitos. A todo eso le llamamos yo. Todo ese conjunto es súper complejo, ¿sí? Que de nuevo hay que tener muy claro, el Buda Dharma no niega ese yo construido inconscientemente a partir de todos esos condicionamientos. Es la manera en que nosotros, los seres ordinarios, no liberados y mucho menos despiertos, pues funcionamos en la sociedad, en la familia, etc. Es la manera en que nosotros, entonces, pues tenemos que, digamos, trabajar con ese yo convencional de una manera, por el momento, ¿verdad? Con soluciones pues convencionales, porque no vamos a tener de momento soluciones de la visión profunda de la realidad, porque no sabemos ni qué es eso. ¿Cómo vas a aplicar algo que ni siquiera sabes qué es? Entonces, de momento necesitamos mérito. ¿Cómo vamos a generar mérito? Meditando, recitando, estudiando, realizando bondad, compasión, o sea, los 4 inconmensurables. Generar mérito, estudiando, etcétera, siendo generosos, éticos, pacientes, con fortaleza interna, con entusiasmo, con meditación, etcétera. ¿Va? Las paramitas, ir generando toda esa energía. Yo lo comparo siempre como una nave espacial, ¿no? Una nave espacial necesitas, digamos, simplificándolo enormemente. Necesitas un sistema de dirección, ¿verdad? Que te apunte hacia dónde quieres ir. Pero eso, sin el combustible, pues no sirve de nada. Y a la vez, el combustible sin un sistema de dirección tampoco te sirve de nada. ¿Ok? Entonces, el sistema de dirección se le llama sabiduría. Apunta hacia dónde quieres llegar. El despertar.
o la liberación, ¿verdad? Dependiendo cuál es tu pensamiento, tu aspiración. Entonces necesitas nitrógeno líquido. Si no, pues no lo vas a despegar. Y además necesitas una cierta aceleración, una cierta velocidad para poder romper la fuerza de gravedad. Tiene que ser X metros por segundo, no recuerdo. Si no alcanzas esa velocidad de tantos metros por segundo, no vas a romper la fuerza de gravedad. ¿Cuál es esa fuerza de gravedad? Todos nuestros hábitos, todos nuestros condicionamientos, nuestra visión kármica de la realidad. Esa es la fuerza de gravedad que te vuelve a traer a una cierta identidad. ¿Sí? A ciertas estructuras de pensamiento, ciertas estructuras de percibir, de concebir, de interpretar. Entonces necesitas ese sistema de dirección que es la sabiduría, que es lo que estamos ahorita haciendo y estudiando con las bases sensoriales y sus objetos. Eso es sabiduría. Es decir, a ver, si no sabes cómo, te va a atrapar. Te van a atrapar las bases sensoriales, te vas a enredar en el objeto y se va a establecer ese eslabón y eso es dukkha. Eso es lo que nos mantiene. ¿Sí? Fuerza de gravedad, dukkha. Entonces necesitas las dos. Si no generas el mérito, aunque tengas mucha claridad, no vas a salir. Necesitas esa energía. Bondad, compasión, etc. Las 5 paramitas. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Entonces es lo que nos toca. Y conceptualmente empezar a decir, mira, el Dharma filosóficamente plantea esto. Todavía no me queda muy claro, pero por lo menos ya estás dirigiendo tu nave espacial hacia la dirección correcta. Porque si no, pues vas a ser un ser ordinario más entre los 8,000 millones de seres humanos en este planeta. Que ni están conectados con el Dharma, ni les interesa el Dharma, ni nada de eso les interesa. ¿Qué es lo que quieren? Pues no tiene nada de malo, absolutamente tiene nada de malo, pero no les va a dar gran cosa. Al final todo lo vamos a perder. Todo lo que hemos construido lo vamos a perder. Sean temas económicos, temas de lazos afectivos, todo lo vamos a perder. Tarde o temprano. O por lo menos un buen rato lo vamos a perder. A lo mejor nos volvemos a encontrar en algún momento y está bien, un lazo kármico, padrísimo, pero pues quién sabe cuándo será eso. No, está lindo pensarlo, claro, yo lo pienso también, pero no podemos apostarle a eso. Entonces necesitamos una visión completamente distinta y una aspiración muchísimo mayor, mucho más profunda que el tipo de aspiración que tiene el ser humano, cotidiano, normal, que es perfectamente respetable y al contrario, hay que tener como muchísima comprensión de que no tiene las herramientas que tenemos nosotros. O sea, todo esto que estamos hablando, tú vas a la calle y se lo practicas y se lo planteas, todos van a quedar como, ¿de qué estás hablando? Al señor que le compro aquí las tortas. Pues va a decir, ¿qué onda? ¿De qué estás hablando? ¿Sí? No es que sea una mala persona, seguramente es una mucho mejor persona que yo, pero no tiene esa visión, no tiene los antecedentes. ¿Sí? ¿Cómo explicarle a una persona que lo que nosotros entendemos como felicidad y bienestar es en realidad esas bases sensoriales y esos objetos y el eslabón que estamos generando? ¿Sí? En ese constante, lo que estaba diciendo hace rato, quiero esto, no quiero esto, quiero esto, no quiero esto, no me interesa, quiero esto, no quiero esto no me interesa. Constante, en todo, en absolutamente todo. Y establecemos eslabones y eslabones y eslabones y eslabones. Y claro, pues tarde o temprano eso te lleva a la insatisfacción, te lleva al malestar, te lleva a plantearte que no es eso, realmente es otra cosa, otra persona, otra situación, eso sí. Y vuelves a establecer
otro eslabón más. ¿Sí? Es lo que el Buda mencionaba como en 3 partes, ¿sí? Refiriéndose a todo lo que tenía que ver con este tema de las bases sensoriales y sus objetos. Eran 3 aspectos que tenemos que ver. Uno es la gratificación. El primero es decir, cuando yo sigo justamente eso que me parece atractivo a través de las 6 bases sensoriales, lo que sea, puede ser un pensamiento, puede ser o algo que estoy viendo, algo que huelo, algo que saboreo, etcétera, ¿verdad? La gratificación es eso, la experiencia sensorial agradable. Ahí está. ¿Sí? En sí misma no tiene ningún problema. ¿Sí? El problema no es la experiencia sensorial agradable. Porque para un ser muy, digamos, muy cultivado, esa experiencia sensorial agradable no es más que una experiencia sensorial agradable. Nada más. No le pone más cosas. ¿Mm? Pero decía el Buda, el problema de esa experiencia sensorial agradable para un perceptor, para un sujeto, un individuo, un ser, todavía muy confundido y todavía muy condicionado por los samskaras, por justamente todas las formaciones, es dukkha. Ese es el peligro, así le llamaba. Gratificación, peligro. ¿Cuál es el peligro? Que te quedes atrapado ahí, que lo solidifiques y entonces eso se vuelva en sí mismo agradable o en sí mismo desagradable. Y si es en sí mismo agradable, pues lo quiero. Y si es en sí mismo desagradable, no lo quiero. Apego, aversión. Ya lo volví, como dice la Matoni, ya lo reifiqué, ya lo volví una cosa, un objeto concreto, específico y que tiene una naturaleza propia, que tiene una realidad propia. Yo no le estoy proyectando nada. Así es. Así es. ¿Sí o no? Eso es lo que sentimos. En todas las personas, en todas las experiencias. Esto no es que yo lo esté inventando, no, esto no es producto de mis condicionamientos. Esto es así. Así existe. Entonces, que tiene una realidad propia. Ese es el peligro. ¿Sí? Pero también el Buda enseñaba el escape. ¿Cómo escapar de eso? ¿Cómo escapar de ese ciclo constante de gratificación, peligro, gratificación, peligro, gratificación, peligro? Nosotros estamos atrapados en un loop. ¿Sí? Gratificación, pero esa gratificación tarde o temprano me lleva a la insatisfacción. ¿Cómo la soluciono? En la inmensa mayoría de todos los seres ordinarios, ¿cómo lo solucionamos? A través de buscar otra experiencia sensorial. ¿Sí? Ya sea que me aleje de eso que no me parece atractivo o agradable, o sea, o que me vincule a eso. Y ahí estamos, dándole vueltas y vueltas. Y luego nos preguntamos, ¿por qué mi vida como que no acaba de ser totalmente satisfactoria? Pues porque no has entendido dónde está el problema. Que establecemos inconscientemente por confusión estas categorías absolutas. Esto es así, esto es absolutamente bueno, esto es absolutamente malo, esto es absolutamente X. ¿Sí? Y eso a través, y como tenemos bases sensoriales, lo estamos generando a cada instante, porque a cada instante hay un pensamiento, vemos algo, oímos algo, probamos algo, olemos algo, sentimos algo. Alguno de estas 6 están funcionando. Si no es que varios al mismo tiempo. ¿No? Imagínense, por ejemplo, ahora que está, ya lleva años, este tema de la cocina, ¿no? Que hay 25,000 programas de cocina. ¿Mm? Y hay este nuevo fenómeno de los foodies. ¿Sí? ¿Conocen el término foodie? Ahí está cañón, fíjense. Está cañón, porque tienes ¿cuántos sentidos sensoriales, cuántas bases sensoriales están funcionando ahí? Pues prácticamente todas. O sea, obviamente el olfato, el gusto, la conciencia visual, inclusive el oído. De alguna manera también el oído. La conciencia táctil también. Y obviamente la conciencia mental. Las 6 están ahí. Está cañón. Si además
le sumamos, o más bien la base de digamos, lo que se llama los 6 reinos de existencia en el que uno de estamos nosotros, es justamente el deseo. El deseo, la avidez. Es lo que nos caracteriza. Entonces ahí, en eso, está cañón. Entonces, claro, pasas de una experiencia culinaria a otra y a otra y a otra y a otra y a otra. Otro restaurante, ahora de tailandés, ahora de turco, ahora de Turkmenistán, ahora de... Mientras más exótico sea, ya estoy tocando, ya de la mente está... Ahorita me voy a ir a comer. ¿A poco no? Dime. Una pregunta. Dime. ¿Cómo ir haciendo un cambio de hábitos justo dado nuestra condición de hábitos básicos, ¿no? O sea, por ejemplo, el hambre, el sueño, que se genera apego, se genera aversión, justo como comentas, ¿no? De que vamos, venimos. ¿Cómo Muy hacer un buena cambio de pregunta. hábitos? Podríamos decir en 2 partes, digamos, la parte meditativa, en donde, por ejemplo, hacemos lo que estábamos haciendo ahorita, en la parte meditativa. Es decir, aprender a percibir la sensación, cómo está surgiendo, y no hacer nada con ella, sino simplemente dejarla, para que por su naturaleza misma cambiante, como todo fenómeno condicionado, pase. ¿Sí? En las 6 bases sensoriales. Irnos a acostumbrar, claro, no lo vamos a hacer perfecto, pero por lo menos en la meditación empezamos a entrenarnos con, por ejemplo, empezamos con la respiración, luego puede ser todo el cuerpo, pero también de ahí podemos abrirlo, ¿sí? Mientras estamos meditando. Entonces, no solamente el cuerpo, sino también los sonidos. ¿Sí? Abro la conciencia, a conciencia auditiva, y escucho. Bueno, ¿qué sensaciones se están generando? Neutra, agradable, desagradable. Surge, se va. Y luego la sensación de contacto del cuerpo, luego medio comezón. Y luego puedo también abrirlo a los pensamientos, imágenes, etcétera. También generan sensaciones. Porque hay contacto también. Hay contacto. Si me acuerdo de algo bonito, pues hay una sensación. Si me acuerdo de algo feo, pues una sensación desagradable. Si hay una idea, un pensamiento que quién sabe de dónde salió, neutro. Y voy abriendo. Luego puedo incluir también lo que perciba o lo que esté. Por ejemplo, obviamente no vas a estar comiendo mientras meditas, pero a lo mejor el sabor de la saliva o qué tipo de sabores están presentes en las papilas gustativas. ¿Sí? Y ver cómo surge, se va. ¿Sí? Entonces ir afinando, para que cuando nos levantemos del cojín de meditación y ya no esté ese laboratorio controlado, porque ya la mente se va a exponer a muchísimas cosas, ¿verdad? El practicante o la practicante, que más o menos tengamos esta idea, voy a tratar de mantener esa atención, de al menos no dejarme arrastrar por completo. O si me dejo arrastrar por completo, notarlo y regresar la atención. Claro que no, en una sociedad como la que vivimos, bombardeada por estímulos de todo tipo, pues claro que la mente se va a ir. Pero como dice, ya me di cuenta, ya me perdí, pero, ya me di cuenta, regreso. Pero tiene que ser un proceso muy suavecito, muy gentil, muy poquito. Más que nada como de investigación y de curiosidad, más que tengo que hacer esto. No debo. A ver, voy a investigar. Esa mente curiosa, abierta, flexible, no una mente que juzga. Solamente, mira qué interesante, cómo se fue la mente. Como ya hay toda una, ¿cómo se llama? Una proliferación conceptual, ¿sí? Toda una proliferación conceptual. Por un estímulo, yo ya estoy en el futuro. ¿No? Hoy me compré un billetito de Melate, ¿no? No, venía para acá.
imaginando. Si me lo gano, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a donar al buen corazón. Y entonces, eso es proliferación conceptual. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja? Que me di cuenta, si no, no se los estaría contando aquí. Pero eso no evitó que en un momento dado, manejando, la mente se fuera. Todo lo que iba a hacer. ¿Cuántas personas iba a ser muy feliz? A tal persona le doy tantos millones, a tal otra tantos. ¿Sí? Entonces te das cuenta. Ok, ahí está la proliferación. Regreso. Atención. No me diga, ay, qué barbaridad, Alan, ¿cómo? Pero si vas a casa Tíbet a dar una clase y mírate, ¿cómo estás haciendo? Ok, pues sí, soy un ser ordinario. Completamente ordinario. Pero, por lo menos, me caché. Dije, espérate. Bájale 3 rayitas. No está mal, pero bájale 3 rayitas, ya. Así. Tiene que ser un proceso muy suave, muy constante, muy suave, muy gentil, de investigar, de ver qué onda, qué pasa si hago esto, qué pasa si... Como un científico. ¿Ok? Sobre todo disfrutar mucho, porque es una aventura fascinante. ¿No? La aventura más fascinante pues es conocer tu mente, ver cómo funciona, los jaloneos, y cómo puedes empezar a justamente a escapar de algunas cositas, soltar un poquito. Mira, bien, aquí no, aquí todavía tengo mucho trabajo que hacer, pero aquí ya voy un poquito mejor. Y eso nos da mucha confianza de que sí lo puedes hacer. Y luego, claro, cuando nos sentamos en el cojín de meditación, puedes utilizar esa experiencia que tuviste como una recapitulación. Mira, qué interesante. Hubo este estímulo y hubo tal. Ok, interesante. ¿Sí? Ok. Bueno, una más y ya nos vamos. Dime. Pienso en una reflexión que tengo cuando nosotros pedimos por quienes tienen grandes responsabilidades. Sí. Digamos, yo no lo pienso solo a nivel de presidentes o de cosas así, sino en general quienes tenemos cierto poder de influencia de decisión sobre la vida de otros. O sea, la vida intelectual, por ejemplo, un maestro, sea de Dharma o sea de otra cosa, inevitablemente vas a influir en la vida de otros seres, ¿no? Sí. En mi caso de médico y atiendo pacientes con cáncer, frecuentemente tengo esta tal vez falsa creencia y procuro no engancharme tanto, que en realidad, ¿cómo te diré? Sí, pensar o tener la preocupación, evitar la culpa en si la decisión que tomas es la mejor o no, o lo que enseñas, lo enseñas bien. O sea, por ejemplo, ahorita al final tú nos dices algo y la forma en la que nosotros lo tradujimos aquí dentro y cómo lo vamos a usar en nuestras vidas o no, ya no es tu responsabilidad, ¿estamos de acuerdo? Pero con todo esto que nos dijiste de cómo se dan las cosas, el perceptor también tal vez es hasta cierto punto falso que tengas influencia en otras vidas, porque lo va a determinar el karma. Pero ¿cómo interviene? Sí, claro, o sea, una parte, claro. O sea, no es un factor, digamos, no es una causa sustancial, pero sí es una causa cooperativa. Es decir, el que un médico o un profesor diga tal cosa puede ser una causa cooperativa, no sustancial, de que esa persona tome tal y cual camino, tal o cual decisión. No es la causa sustancial, porque la causa sustancial, evidentemente, claro, es el karma de esa persona. Pero puede aumentar, disminuir, reforzar, reducir algunas cosas. Eso sí. Como pues igual piensa en una planta, en un árbol. ¿Sí? La causa sustancial pues es la semilla, ¿sí? Y a lo mejor pues la cantidad de sol, etcétera. Pero habrá otras causas cooperativas que también son importantes, pero que no son determinantes para que esa planta crezca. Puede a lo mejor crecer más rápidamente. Si le pones abono, ¿no? Por ejemplo. Ok. Pero no es una causa sustancial de que haya crecido la planta. El abono no. El abono puede ayudar, puede reforzar o puede inhibir, ¿no? Un insecticida, no sé, X. ¿Sí me entiendes? Entonces lo mismo, cuando nosotros dedicamos el mérito, pues puede ser una causa sustancial para que esas personas
pues lo piensen un poquito. Como bien dices, no solamente los políticos, muchas personas tienen o tenemos una responsabilidad hacia otros. ¿Sí? Que los que sí tenemos esa responsabilidad a nivel chiquititito como el mío, a nivel de un presidente o presidenta, pues sí, que tengan claridad. ¿Sí? Y que a lo mejor sumado todas esas intenciones sí tengan pues una cierta influencia. No sabemos qué tanta, no sabemos qué tanta. Pero pues ahora sí que, como dice la Matoni, igual es chicle y pega, y algo, la suma de todas esas intenciones positivas, pues algo a un nivel subconsciente, si tú quieres. El karma es de lo más difícil de entender, y como el mérito es parte del karma, no podemos realmente saber. Pero lo que sí podemos saber es que a nosotros nos hace bien, eso seguro. Si yo dedico el mérito, yo sé que a mí me hace bien, seguro. ¿Sí? Entonces esa parte, si a la otra persona le hace bien, pues es probable, pero tampoco lo puedo saber. Solamente un Buda, un maestro, maestra ahí súper procesados, podrá saber si sí tiene una inflexión, ¿no? Algo debe de tener, aunque sea chiquito, aunque sea el efecto mariposa, pero algo debe tener de influencia. ¿Sí? Entonces, tener esa tranquilidad, pues yo voy a poner mi granito de arena. Ya si funciona, pues no sé, pero a mí me toca hacer esto. Yo pongo este granito de arena. Ya si los otros lo ponen, no lo sé. Esa es mi decisión. ¿Okay? Y a mí me sirve. Y como finalmente todos estamos interconectados, pues en algún momento, amor, de las infinitas vidas, esto va a tener una resonancia que nunca me esperé que fuera a tener. No sabemos las resonancias que tienen nuestros pensamientos y palabras y actos físicos. No tenemos ni la menor idea. Por eso hay que generar lo mejor posible. Porque no sabemos, en algún momento puede tener un efecto positivo en otros. ¿Ok? Muy interesante todo esto. Bueno, vamos simplemente a recitar ¿cómo se llaman? Las plegarias de dedicatoria, ¿sí? Las últimas dos. Ya se nos hizo un poquito tarde. Muy bien. Entonces la primera dedicatoria del mérito. Sunam di tamche sikpañi topne ñepe tanam pamyene Gyekanachi bala tapruji sipe chole rowa sho. Que por este mérito, luego de alcanzar la omnisciencia y derrotar al enemigo, las negatividades, podamos liberar a todos los seres del océano de la existencia, agitado por las olas tormentosas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Chanchu semchok rinpoche makye panam kekyurjik Kyepa Nyampar me pardian, Kongne Kongdu Pelwar Sho. Que la preciosa bodichita surja allí donde no lo ha hecho, y donde haya surgido que no se deteriore, sino que crezca cada vez más. Muchas gracias, Angie, muchas gracias por estar aquí, y a todos los que están en línea, que tengan una linda noche y una maravillosa semana. Y nos vemos el próximo lunes. Si estamos vivos, exacto, si la impermanencia lo permite.